Bueno, buenos días. El Señor les bendiga. Los niños están acá hoy día, así que van a trabajar en su hojita, la hojita que les entregaron las hermanas. Yo les ruego que en la parte donde está el predicador ahí, traten de no pasarse esa parte, no me dibujen, ¿ya? No marquen los ojitos, ni tampoco el pelo, nada de esas cosas, ¿ya? El texto es un texto largo. Vamos a tratar de, en realidad no me acordaba que hoy día los niños están acá, darle un sentido un poco, que los niños también vayan entendiendo este mensaje. Y quizás algunos elementos que podemos ir destacando en esto van a ser importantes en lo que es la aplicación inclusive para la vida de los niños. El texto bíblico nos refiere a un proceso, una etapa posterior a lo que en realidad se dio a partir de la decisión de Nehemías de ir a reconstruir y de tener este encuentro con el rey de Persia y que lo autorizó a ir a reconstruir. Hoy día el título que tiene esto es La gracia que reconstruye. Bueno, esa es la serie, La gracia que reconstruye. Y el título del mensaje es Levantado por el pastor. ¿Quién es el pastor? Jesucristo, el buen pastor de las ovejas. El versículo bíblico clave para este mensaje está allá, es el versículo 20, donde dice Nehemías: yo le respondí, el Dios de los cielos, el Dios del cielo nos dará éxito, por tanto nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Ya, ese es el texto bíblico. El texto bíblico cierra esta parte diciendo: pero ustedes no tienen parte, ni derecho, ni memorial en Jerusalén. Pero la parte central de esto: por tanto, nosotros nos levantaremos y edificaremos. Esa es la idea del texto. Y hay una parte que quiero introducir, que es una parte muy hermosa de este texto, que en realidad que ha de reflejar la actitud que ha de haber en la vida de los creyentes cuando vivimos tiempos de crisis. Porque Israel, Judá, mejor dicho, Jerusalén, estaba en una crisis. Y es el versículo 17 que dice: entonces les dije, ustedes ven la mala situación en que estamos, que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas a fuego. Vengan, reedifiquemos la muralla de Jerusalén para que no seamos más motivo de burla. Tres expresiones acá: vengan, reedifiquemos, no seamos más motivo de burla. Vengan, reedifiquemos, no seamos. Eso es importante. Y lo vemos de un principio en el libro de Nehemías, cómo él se involucra en el dolor de su pueblo, de su gente. Cuando pide perdón a Dios por el pecado de su pueblo, dice: hemos pecado. Él estaba en otro lugar. Hemos pecado. Entonces, sobre esto quiero que hoy día tengamos nuestra reflexión de la palabra del Señor. Oremos. Señor, te damos gracias en esta hora ya, Señor, esta tarde ya, porque al estar en este lugar, desde la mañana, un grupo de hermanos orando, ofreciéndote ahora en este culto, Señor, de alabanza, elevando oraciones. Queremos rogarte al disponernos, Señor, a tu palabra, la ayuda de tu Espíritu Santo. Señor, tu dirección, porque, oh Dios, al conocer esta historia tan maravillosa, Señor, queremos y necesitamos tu ayuda para que esto tenga sentido y sea aplicable a nuestra vida. Pero solamente con la ayuda de tu Espíritu Santo, así lo necesitamos y así lo podemos, oh Señor, vivir.
Guíanos en esta hora, Señor, a reflexionar en tu palabra, a dar, según tu Espíritu Santo, el sentido que esto tiene para nuestra vida, para la vida como iglesia, en esta plantación, Señor, donde tú has puesto hombres y mujeres, jóvenes, adolescentes, que trabajan y que te sirven en este lugar. Guíanos de tal manera, Señor, que seamos llenos de tu gracia. Y este predicador, Señor, que podamos compartir, que pueda compartir, Señor, aún con los niños, esta palabra, Señor, que también sea de gran sentido para sus vidas y para la vida de cada uno de nosotros también en nuestras familias. A ti oramos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, al entrar, al involucrarnos en la obra de Dios, en la obra del Señor, en el servicio, cualquiera sea el área que pudiéramos nosotros considerar, por ejemplo, a veces en situaciones muy específicas, como restaurar quizás la relación en un matrimonio, como intentar esforzarnos por levantar un ministerio dentro de la iglesia, como pastorear a aquellos que necesitan ser alentados, pastoreados, guiados, o inclusive a veces el pastorear a nuestras propias familias. Pero todo esto hacerlo en la fidelidad del Señor, quizás muchas veces, despertará oposición, rechazo, cuestionamiento. Quizás muchas de estas cosas que vemos en este texto que nos relata este autor Nehemías. Quizás muchas veces nosotros nos desanimamos cuando quizás tras haber orado, quizás tras haber planificado algo, y lo primero que quizás cuando comenzamos algo, cuando intentamos algo, lo que primero que encontramos al dar este paso, diríamos, de fe, de decir, vamos a servir, vamos a hacer esto, muchas veces el camino no es un camino de rosas, no es un camino de gran alegría, sino quizás a veces el menosprecio, la burla, en el ministerio, en la predicación del Evangelio, a veces en los tiempos que vivimos, en la burla del mundo que quizás no quiere recibir el Evangelio. Pero a veces esto mismo, a veces sin darnos cuenta, nos lleva o somos tentados o tenemos esta tendencia quizás de buscar la aprobación, esa aprobación externa que no tiene que ver con las cosas del Señor, porque de esa manera quizás podemos validar que Dios está con nosotros. En nuestra humanidad muchas veces buscamos de esa manera. Sin embargo, mis hermanos, este pasaje bíblico nos enseña que el avance en el reino del Señor jamás, el avance en la extensión del reino jamás ha dependido de que el mundo nos aplauda, de que aún en nuestras familias cuando intentamos hacer cosas, dice que bueno que lo están haciendo ustedes bien. La iglesia avanza, amados hermanos, porque simplemente camina la iglesia bajo la voz de mando del Señor Dios Todopoderoso que a través de su Espíritu Santo nos guía. La iglesia avanza y camina porque lo hace bajo la dirección del callado que guía al buen pastor, a su iglesia, a sus ovejas. Así que, mis hermanos, es tan relevante considerar que hoy, en este tiempo, el tiempo que nosotros vivimos, y este pasaje bíblico particularmente nos lleva a ser desafiados a levantarnos. Somos desafiados a ponernos en pie, quizás de nuestros propios escombros, de nuestras propias ruinas, de nuestros propios desastres, no confiando en nuestras credenciales,
no confiando en lo que hemos hecho por años, supuestamente bien o mal, sino que absolutamente en la autoridad de aquel que te llamó, de aquel que me llamó. Este pasaje bíblico tiene un contexto maravilloso que quizás en la lectura a veces superficial nos lleva, sí, hay hitos importantes, pero hay algo que es relevante. Nehemías, cuando llega a Jerusalén, hermanos amados, y esto es maravilloso porque llega con toda la oración que él había hecho y Dios le da mucho más de lo que él había pedido, llega escoltado por oficiales del ejército del rey. Lo dice el versículo 9. Su llegada, amados, su llegada no pasa desapercibida para aquellos enemigos históricos de los judíos. Estos que menciona aquí, en el texto bíblico, y que están aquí, estos enemigos que estorbaron todo el proceso. Como dice el texto bíblico, en el versículo 10, cuando se enteraron Sanbalat, el eronita, y Tobías, oficial amonita, y luego más adelante parece que Gesem. Esta indignación enemiga, diríamos así, de Sanbalat, de Tobías. La Biblia dice que se enojan profundamente al saber que alguien, se molestan tremendamente al saber que alguien había sido impulsado mismo por el Señor, alguien había venido y a esforzarse, a procurar el bienestar de aquel pueblo que estaba en desolación. Amados, el mundo odia el progreso espiritual del pueblo del Señor. Y muchas veces hasta nosotros mismos somos empujados por él, sin darnos cuenta. Nehemías llega ahí en una noche y hace una inspección, diríamos, secreta, así como muy privada, muy en lo más profundo de su corazón para observar. Nehemías pasa, dice el texto bíblico, que pasa 3 días en la ciudad. No llega así como impulsado por empezar a mover cosas y decir, pucha, llevan tanto tiempo sin hacer nada. Y durante la noche, él dice el texto bíblico que monta su cabalgadura, su caballo, e inspecciona las murallas que estaban derribadas, las puertas quemadas. El texto dice que las ruinas eran tan densas. Dice en el versículo 14, dice que no había lugar por donde pudiera pasar con su caballo. Él observa el dolor. El corazón, diríamos, casi de Nehemías, un corazón casi pastoral para observar dónde están las mayores necesidades, qué es lo que hay que empezar a hacer. Pero nuevamente nos encontramos en el versículo 17 al 20, el desafío ante la oposición. Nehemías convoca a los líderes y les declara cómo Dios, le manifiesta cómo Dios, con la mano bondadosa de Él, su misericordia, fue guiado. La Biblia dice cómo Dios ha estado con él y con el pueblo, y él responde ante esto: levantémonos y reedifiquemos. La Biblia dice en el versículo 18 que inmediatamente Sanbalat y Tobías, y se suma ahora Gesem, se burlan y los acusan de rebelión contra el rey. Nehemías cierra con una tremenda declaración que manifiesta su confianza en el Dios soberano. ¿En quién confía? ¿En su fuerza? ¿En intentar convencer a este pueblo que hay que trabajar? Él confía en el Dios soberano, que es el Señor y el Dios del pueblo.
Por lo tanto, comenzamos ahora con ver este pasaje bíblico en estos 3 puntos que tenemos proyectados acá. Donde lo primero que observamos es cómo Nehemías observa, inspecciona el dolor, el sufrimiento, pero lo hace bajo la mirada del Dios soberano. Y cómo nosotros ahora al aplicar, decir, bueno, ¿qué sentido tiene esto para nuestra vida? Cómo nosotros podemos observar el dolor, el sufrimiento de quienes amamos. Pero lo podemos hacer y lo debemos hacer bajo la mirada de aquel que es nuestro pastor, con su mirada y con su corazón. El texto bíblico dice que recorre las ruinas en el secreto de la noche. Él no hace caso omiso, no ignora el tamaño del desastre, sabe que hay ruinas, que está todo desolado, destruido. Él lo que hace es medir, observar, lo asimila y dice, bueno, esto es lo que hay. Esta es la condición en la cual está mi pueblo. Pero por otro lado, él no ofrece un optimismo así como superficial, pongámonos a trabajar, no, hermanos amados, sino que hace un diagnóstico honesto de todo lo que estaba ocurriendo, de todo lo que en la ruina que estaba, de esa tremenda devastación. Quizás nosotros, ¿cómo llevamos esto a la vida en que quizás nuestras propias vidas, nuestra familia, el entorno que vivimos, está con muros caídos, con destrozos? Nuestra mirada, cómo nos lleva la Escritura al concepto de la gracia y del amor de Dios manifestado en Jesucristo. Es que es Él, Jesucristo, el buen pastor. Y Él lo dice en el Evangelio de Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor. Él conoce a sus ovejas, yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. Hay una relación. Si bien es cierto, Nehemías tenía esta relación con Dios y este temor de Dios, porque desde un principio, cuando él escucha el dolor, la manifestación de la miseria que está en su pueblo, él lo que hace es orar, llorar y ayunar. Se identifica con el dolor de su pueblo. ¿Cuánto más Jesucristo? ¿Cuánto más Jesucristo que se identificó con nuestro dolor? Que se identificó más aún con nuestro dolor, sino se identificó con nuestra miseria. Con nuestra miseria. Y por eso que el Evangelio nos dice esto, cuando Jesucristo dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas también me conocen. Como hombres y mujeres, como personas que vivimos en un mundo en el cual el Evangelio necesita imperiosamente ser predicado. Como creyentes, como familias, como parte de este pueblo. Quizás muchas veces, de igual manera, muchas veces intentamos esconder diciendo que está todo bien. Nosotros intentamos esconder nuestras propias ruinas. Quizás por vergüenza, o quizás por querer mostrarnos que está todo bien en la vida nuestra, en la vida de nuestras familias, en nuestros entornos. Pero ¿qué es lo que vemos, hermanos? ¿Qué es lo que vemos? Vemos hogares fracturados, quizás por la falta de perdón, iglesias, congregaciones debilitadas, quizás por la apatía, por la indiferencia. Y optamos quizás a veces por maquillar esta realidad. El Evangelio, hermanos. El Evangelio rompe esa falsedad.
Jesús, nuestro buen pastor, Jesucristo, amado, Él no mira nuestras ruinas desde una perspectiva de que está alguien que está en el trono y dice ahí, bueno, miren cómo están. No. La Escritura nos dice que Él descendió, que Él tomó forma humana, que Él habitó en medio de nosotros. Vino, diríamos, si lo podemos un poco relacionar como la expresión de este Nehemías, vino en la noche de nuestra miseria espiritual más desoladora para rescatarnos. Cristo vio de cerca nuestro dolor, nuestra miseria. Él tomó nuestra naturaleza humana y experimentó el peso de nuestro quebrantamiento siendo clavado en la cruz del Calvario. Por lo tanto, Él conoce con la mayor precisión, amados hermanos. Él conoce, quizás diríamos así, con una exactitud matemática, el tamaño del fracaso de cada uno de nosotros. Él conoce el tamaño de nuestro fracaso, de nuestra quizás adicción, de nuestra forma de distraernos, de apartarnos de las condiciones en las cuales vivimos, del oprobio y de la burla y de las situaciones propias que podemos vivir en nuestras familias. Él no vino a condenarnos. Él vino a caminar contigo, a caminar entre los escombros, a caminar entre las ruinas, para comenzar en tu vida y en mi vida una restauración, pero desde la verdad, desde la gracia. Amados, una vez que este Señor, el buen pastor Jesucristo, conociendo desde antemano, desde la eternidad, la magnitud de nuestra caída, de nuestra miseria, su voz no nos deja postrados sin el lamento, sino que nos convoca. Este texto nos lleva a eso, nos convoca a una acción, diríamos, redentora en razón de lo que Él hizo ya por nosotros en la cruz del Calvario. En nuestras familias, en la vida, en la sociedad, en la cultura. Somos llamados en esta convocatoria a estar en pie, a levantarse, pero en la identidad correcta. No en nuestra fuerza, no en nuestras capacidades, no en la experiencia que pudiéramos tener, que puede ser muy buena, o quizás no. Lo que hace Nehemías es confrontar el liderazgo. Nehemías confronta a los líderes y le dice, ustedes ven la mala situación en la cual estamos. Ustedes observan la situación, la miseria en la cual estamos. Se identifica con ellos. Él viene de otro lugar, pero se identifica con ellos. Se dan cuenta de la situación en la cual estamos. Vengan y edifiquemos. Nehemías les recuerda, amados hermanos, el testimonio de la fidelidad de Dios. Al escuchar la gracia providencial, como Dios proveyó de todo a través, tomando inclusive el corazón del rey para entregar, para dar mucho más de lo que el mismo Nehemías había pedido. Le muestra también cómo esta gracia de Dios tan providencial para que este pueblo se apropie de la misión y Dios sea fortaleciendo sus manos para el bien.
Entonces, volviendo al Evangelio, volviendo al texto, cuando nosotros tenemos esto de que ¿a quién tenemos aquí en la tierra? ¿Quién hizo por nosotros aquello que nosotros no podíamos hacer? Jesucristo. Yo soy el buen pastor, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen, pero dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. En nuestros días, en los tiempos que vivimos, quizás esto de llevar el Evangelio y nos topamos con alguien, quizás muchos desecharán todo. Pero esta sociedad corrompida, este mundo caído, tiene quizás una mirada de la iglesia y del aspecto del trabajo y la obra que la iglesia intenta hacer en esta cultura corrompida y caída. Esta sociedad intenta quizás definir a la iglesia, a las familias cristianas, a través del lente del fracaso. Mira, fracasó tu familia. ¿Cuántas familias? Eres cristiano, pero tus hijos. Esta sociedad intenta quizás definir a la iglesia de esa manera, a través de ese lente del fracaso, del oprobio o de la irrelevancia. Amados, si nosotros intentamos, si nosotros basamos nuestra identidad en lo que el mundo opina de la iglesia, de lo que el mundo opina del cristianismo, simplemente quizás nos quedemos sentados en las cenizas del desánimo y ahí quedamos. No vamos a levantarnos. Pero el Evangelio, amados, nos recuerda algo que es tremendamente importante hoy día tenerlo siempre en cuenta. Que nuestra identidad, lo que tú eres, lo que yo soy, nuestra identidad no la identifican nuestros muros caídos. Nuestra identidad no la identifica una familia donde quizás los hijos no están en el Evangelio. Nuestra identidad no la definen estos muros derribados de nuestro pasado, quizás de nuestro presente, sino la voz de nuestro Redentor, Jesucristo. Cuando Jesús permanentemente nos está llamando a través de su palabra. Ayer en una conversación que teníamos con el pastor Roberto, surgió este texto que yo siempre he compartido cuál debe ser nuestra actitud al leer la palabra del Señor, aquella cuando Samuel es llamado, en el consejo del sacerdote que te escuchaba Samuel, la voz de ese Samuel, Samuel. Y el consejo le dice que cuando escuches este llamado, habla Señor, que tu siervo escucha. Nuestro Señor Jesucristo siempre nos está llamando a través de la palabra, no porque hoy día seamos creyentes y le confesemos nuestra fe, digamos que vamos a estar en un momento determinado con nuestras piernas tambaleando en la fe. La Escritura dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Nuestra dependencia, nuestra mayor dependencia, nuestra bendita dependencia es estar sujetados por la gracia y el amor del Señor. Por tanto, cuando Jesús nos llama, su voz, amados, a través del Espíritu Santo, tiene un poder creativo para levantarnos, porque Él nos pone en pie. Porque Él levantó a los muertos. Y nos convoca entonces como iglesia, como plantación, como familias de esta comunidad, como familias de la comunidad donde tú te rodeas día a día para levantarte.
pero no buscando un estatus ni social ni político en este mundo caído, sino que para manifestar el reino de Dios, para manifestar en nuestros hogares, en nuestras puertas, en nuestra vida, en nuestro entorno, que el reino de Dios está aquí entre nosotros y que somos portadores por la gracia de Dios de este evangelio redentor. Nos levantamos y nos ponemos en pie porque escuchamos la voz de aquel que nos dice: amados, aún en nuestras ruinas, aún en nuestros fracasos, escuchamos la voz de que nos dice que ya fuiste perdonado. Ya fuiste perdonado. Y fuiste aceptado en la cruz. Sin embargo, puede ocurrir que en el instante en que intentamos obedecer la voz de Dios y seguir este camino, esta ruta, y comenzar a edificar vida, aconsejando a este, animando a este otro, levantando a aquellos que están en matrimonio destruido, ministerios que están debilitados, quizás nuestras propias vidas, amados hermanos. El enemigo de nuestras almas nuevamente levantará esas armas más comunes que tiene: el desprecio y a veces quizás la difamación, como ocurre con esta historia de Nehemías. Pero hay victoria. Esta victoria sobre el escarnio, sobre la burla, sobre nuestra propia condición, es la confianza que tenemos en que creemos y confiamos en un Dios soberano. Estos enemigos del pueblo, cuando se enteran de cómo este pueblo estaba siendo levantado y animado, recurren a eso, al escarnio, a la burla, al desprecio. La Biblia dice que se burlaron de nosotros y nos despreciaron, sembrando sospechas de deslealtad, de rebelión contra el pueblo, contra el imperio. Pero Nehemías, guiado por el Señor, neutraliza este golpe tan difamador. Este golpe que quizás en la cultura que nosotros vemos, que a nosotros también quizás nos afecta emocionalmente, este golpe psicológico, pero nos hace el Evangelio que nuestra mirada está en aquel que es Señor y soberano sobre todas las cosas. El Dios de los cielos. Dice, el Dios de los cielos nos dará el éxito. Y termina diciéndolo: ustedes no tienen arte, ni parte, ni derecho, ni memorial en Jerusalén. El apóstol Pablo Romano dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Como creyentes, como hombres y mujeres creyentes en este tiempo, en este siglo XXI, enfrentamos el asalto constante de nuestras convicciones bíblicas. Siempre van a estar ahí para alterar nuestro pensamiento, distorsionarnos y apartarnos de las verdades bíblicas. El mundo se burla de la fidelidad, diríamos, de aquella forma correcta de intentar vivir en este mundo caído. El mundo se burla de la fidelidad matrimonial cuando dice que, no, si no importa, bueno, busca otra alternativa. El mundo menosprecia la crianza piadosa de los hijos y tilda a la iglesia de anticuada, tilda a la iglesia de intolerante. Satanás, la Escritura así lo dice, el gran acusador, usará la culpa, usará el escarnio,
para susurrarnos al oído, debido a los errores que cometimos ayer o antes de ayer, a las faltas pasadas. Pero el Evangelio, hermanos, el Evangelio es nuestro escudo contra los Tobías. El Evangelio es nuestro escudo contra los Zambalat. El Evangelio es nuestro escudo contra los Gesem. Porque en la cruz Jesucristo despojó los poderes de las tinieblas. Y dice la Biblia que los exhibió públicamente. Cristo, amados, Cristo absorbió toda burla, todo escarnio que nosotros, que tú y yo merecíamos. Por lo tanto, el enemigo ya no tiene derecho legal sobre tu vida ni sobre la mía. No tiene arte, ni parte, ni memorial en tu vida, ni en la mía, ni en la vida de la iglesia. Ni de tu familia, ni la mía. Porque si pertenecemos a Cristo, el Rey, Señor y soberano sobre todas las cosas, Él garantiza, aún en medio de la turbulencia de nuestra vida, Él garantiza el éxito de lo que será tu restauración y mi restauración, de la restauración de tu familia, de mi familia. Las opiniones del mundo son irrelevantes en razón de la soberanía y lo que Dios ya ha determinado. Mis queridos hermanos, lo que vemos aquí en este relato maravilloso de Nehemías, en esto de un Nehemías rodeado de ruinas, de enemigos burlándose, donde el panorama quizás humano era completamente desolador y mayormente desalentador. Pero la Biblia dice que levantó la mirada y descansó en el Dios soberano. La Biblia dice, en el Dios de los cielos. El Evangelio nos recuerda, hermanos, que nosotros fuimos ya rescatados por este buen pastor. Porque Él experimentó el rechazo, experimentó la burla, experimentó el escarnio absoluto en carne propia. Cuando Jesucristo caminó hacia el Calvario, la Biblia dice que los soldados se burlaban de Él. Los religiosos de aquel tiempo, los que se decían creyentes en el Dios de los cielos, lo escarnecieron y el mundo, hermanos, lo consideró un fracaso maldito en un madero. Pero, amados, fue precisamente a través de esa aparente derrota que nuestro Creador manifestó a través de Jesucristo, nuestro gran pastor, que venció la muerte. Él pagó tu deuda, Él pagó mi deuda. Él abrió el camino para levantarnos, amados, de la ruina. Él abrió el camino para levantarnos de la miseria. Por lo tanto, para ti y para mí hoy,
que a veces podemos sentirnos abrumados por las ruinas visibles que pueden estar en nuestro entorno, de nuestra propia vida, quizás un desastre que quizás vemos imposible de levantar, pero quizás al comenzar hoy día en esta hora de oración en la mañana, cuando se manifiestan estas necesidades, sufrimiento. Quizás a veces entramos por este lugar que Dios ha dispuesto para que la iglesia se reúna y ofrezca un culto al Señor. Quizás al entrar, sintiendo que quizás nuestra propia vida, al sentarnos ahí en una silla y a esperar que Dios nos ayude a estar en pie y mantenernos. Quizás a veces, quizás algunos sintiendo que tu matrimonio no tiene retorno. Quizás tu vida matrimonial, personal, espiritual está, como lo refleja este pasaje bíblico, lo que estaba en Jerusalén, quemada a fuego por el pecado, por la miseria, por la burla. Pero el buen pastor, hermanos, el buen pastor ha venido a inspeccionar, mira desde con su mirada misericordiosa tu dolor, tu miseria, y lo hace en privado en tu corazón. Él escudriña tu corazón y mi corazón y te dice hoy, y me dice hoy día a mí, no mires el tamaño de tu desastre. Porque a veces nos centramos en eso. Él nos dice, miradme a mí. Mirad a Jesús. Él nos dice que no tenemos que esconder nuestras grietas. Él nos dice que nos arrepintamos. Que confesemos nuestra debilidad. Y simplemente dejar que sus manos, que su Espíritu Santo, que su gracia reconstruya nuestras vidas y sane nuestras heridas. Si en este lugar, hermanos, hay hermanos creyentes, quizás familias que han tenido que enfrentar situaciones difíciles o han temido avanzar por causa que es decir, bueno, ya no puedo más. No tengo fuerzas. Así como encontramos acá, somos llamados a no mendigar la aprobación de los demás, de una cultura que camina a ciegas, de un mundo caído y que está lejos de Dios. Si este es Jesucristo, el buen pastor de las ovejas, si este es Jesucristo, el buen pastor de las ovejas, te ha mandado y me ha mandado a santificar tu hogar y santificar mi hogar, a educar a tus hijos en la palabra del Señor, a servir en la congregación donde Dios te ha puesto, a ser en medio de este mundo caído un ciudadano íntegro y que lleva y es portador de la palabra del Señor y que es capaz en un momento determinado hasta denunciar quizás aquello que es injusto. Somos llamados a hacerlo con la frente en alto, confiando en el Dios soberano. Porque nuestras manos son fortalecidas por la gracia del Señor. Porque el Dios de los cielos, amados, el Dios de los cielos es el que sostiene nuestra causa. Nada más. El autor de los Hebreos dice, y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesucristo nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad. Por lo tanto, no nos quedemos simplemente sentados en nuestras ruinas,
en ese lamento que quizás a veces pasan días y días y noches y noches. Somos llamados a escuchar la voz del Señor, la voz del buen pastor. Somos llamados a sacudirnos del polvo, del oprobio, del rechazo, de la burla. Simplemente abrazar el perdón de la cruz. Y digámosle junto al Señor, confiando en su gracia. Familias, hermanos, hermanas, jóvenes, adolescentes, adultos, levantémonos y edifiquemos, confiando en el Dios de los cielos. Vamos a orar al Señor. Dios Todopoderoso, te damos gracias. Porque, oh Dios, tu palabra nos recuerda tu fidelidad. Tu palabra nos recuerda, Señor, que no somos los dueños de nuestra vida ni de nuestro futuro. Sino, Señor, sino que tú eres el Señor de nuestra vida. El sustentador de todo, aún en nuestras debilidades tú nos llevas en la senda que ya trazaste para nosotros, aún en medio de los obstáculos. Te rogamos, Señor, que en las realidades que cada uno de nosotros tiene, Señor, las realidades que cada uno de nosotros está viviendo en este tiempo, o las que pudieran venir, Señor, tú sostengas nuestra fe. Tú nos levantes, Señor, tú nos pongas en pie. Tú sostengas la vida de la iglesia, especialmente esta congregación, Señor. Aquí la Grey, para que esta congregación cumpla aquella misión que tú pusiste en el corazón de tus hijos, que enviaste a este lugar, Señor. Y gracias, Señor, porque eres tú el que provee para la extensión de tu reino. Nosotros simplemente instrumentos en tus manos. Cada familia, Señor, que quizás vive sus propias realidades de ruinas, de miserias. Señor, te rogamos en el nombre de Jesús que tú restaures familias que están dañadas por el pecado. Restaures corazones para que se vuelvan a ti, Señor. Hijos que están lejos de sus padres, pero por sobre todo hijos que están lejos de ti, Señor. Porque dependemos de ti, Señor, y porque solamente tú puedes transformar, como lo hiciste con nosotros, Señor, corazones endurecidos. De aquellos hijos, Señor, que se han alejado quizás de tu palabra y de ti, para que tú los hagas volver a tus caminos, Señor. Restaura las relaciones de las familias, de hermanos y hermanas. Produce tú, Señor, sanidad espiritual en cada uno de nosotros. Pero, oh Dios, todo eso sea para que, alzando nuestras manos a ti, demos la honra y la gloria a tu nombre, Señor. Porque eres tú el que hace todas las cosas perfectas, aún en medio de nosotros, siendo nosotros imperfectos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.